Empezamos con implantología. Cuéntanos, Javier, ¿cómo te gusta la implantología a ti? ¿Desde hace cuánto tiempo lo haces? ¿Cómo está? Bueno, yo me formé en la parte de implantes en el 2012 en Brasil. Justamente ahí fue a hacer mi especialidad en Florianópolis. Ajá. Y una vez que terminé la especialidad, estuve un tiempo acá en Ecuador nuevamente. Tuve la posibilidad de, en el 2015 hacer la maestría nuevamente en Florianópolis en la Universidad Federal. Muy bien. Muy Ahí es buenos cuando tuve. lugares andaste. Sí, 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 gracias a Dios tuve esa oportunidad de estar ahí con la parte de los profesores de la UPSKI, ¿no? Y aprender a conocer el sistema en la realidad, porque fue en la maestría en la que tuve mi primer encuentro con el sistema de ARSYS. ¿Y qué te pareció de entrada cuando lo conociste? ¿Ya tenías un poco de implantología en la cabeza ya? Y cuando lo conociste, ¿qué te pareció? Sabes que yo estuve en la realidad fue un diferencial mucho, porque tú te acostumbras a trabajar con sistemas que es con prácticamente un componente con un tornillo, un tornillo, ¿no? Entonces, Sí. creo que en la realidad son sistemas Connie Morse, no son realmente el Connie Morse puro, como es el sistema de ARSYS. Y realmente, claro, hasta poder comenzar a manejar el sistema, sí tenía un poco de recelo, pero una vez que ya comienzas a trabajar desde la parte quirúrgica, te enamoras, porque es sumamente simple, ¿no? Para mí también. Sabes que yo lo conocí en el año 2016 en la ocasión de su lanzamiento y para el cumpleaños de 20 años de FGM y ahora cumple 25 ya la empresa y me causó un furor porque me llamó mucho la atención como rehabilitador tener esa facilidad de poder controlar la rehabilitación protésica y ya no depender más tanto de la mano del cirujano. Entonces me pareció fantástico. Y también de los laboratorios, ¿no? Porque muchas veces te mandas los trabajos y los laboratorios son los que, cuando hay alguna corrección, ellos son los que tienen que hacer los ajustes, ¿no? Sí, Entonces, aquí prácticamente tú eres el que tiene el comando desde un principio. tener el control de la rehabilitación me parece muy, muy interesante. Sí, 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 sí. De la parte quirúrgica que te gusta, ¿qué puntos te gustaría destacar de ese lindo implante que es el implante Arxis? Sabes que yo podría decir que lo que más me gusta del sistema es el que tú tienes un sistema muy simple, o sea, son pocas las fresas y en la realidad a los diámetros de los implantes, tú tienes realmente lo que uno al día a día utiliza, los implantes estrechos para áreas estéticas. Y bueno, los implantes de 3.8 también, me gusta mucho, son los implantes, sobre todo en situaciones en las que tienes limitaciones anatómicas, ¿no? Claro, me pareció muy ingenioso haber lanzado el sistema que tenga varios diámetros de implante, pero todas las conexiones protésicas son del mismo tamaño. O Claro, sea, si cambias el diámetro de implante, no es necesario tener otro aditamento más. El mismo sirve para cualquier tipo de tamaño. Es más, para los implantes short de 5 milímetros también, que son los claro. extra cortos. Eso me pareció muy interesante para simplificar la parte protésica y financieramente disminuir el costo que tenemos en el consultorio. Ah, no, y justamente que te estabas preguntando también es la macrogeometría, ¿no? Porque Sí, acá una buena estabilidad primaria en eso de variabilidad. es verdad tener ese placer de casi todos las cirugías tener 45 o más newtons de trabajamiento por su macrogeometría, que es trapezoidal en sus roscas, ¿sí? Sí. No, eso es algo que me gusta bastante. Es algo importante no es la filosofía europea, pero sí la filosofía latina,
intentar siempre ir por una carga inmediata. ¿Tus pacientes te piden mucha carga inmediata? La, la, el marketing ya está tan hecho Mira, en la calle que los pacientes ya llegan pidiendo como acá. sí, y te podría decir que en la realidad yo, a partir de que comencé a utilizar el sistema de ARSYS, comencé a hacer más cargas inmediatas. Antes tenía mucho recelo, creo, más que todo porque tenía más miedo en que si es que muchas veces tú a veces cometes o tienes algún inconveniente quirúrgico, poder hacer una carga inmediata te torna un poco un problema. Ya el hecho de tú tener esa oportunidad de angular el componente te facilita bastante, ¿no? Sí, es muy interesante, muy interesante. Y también de ya poder aprovechar en el mismo movimiento quirúrgico, poner el aditamento y ya no necesitar más dañar ese tejido después. O sea, conservar todo ese tejido alrededor, que me parece de extrema importancia para la longevidad, la longitud Sí, de los casos. sí, yo, verás, en un principio comenzaba a trabajar cuando los primeros casos que hice fue con el cicatrizador directamente. No, comenzaba a instalar mis Ujú. implantes, colocaba el cicatrizador sobre el mismo y ya hacía el provisional. Sin embargo, ya a medida que vas ganando un poco más de práctica, ya directamente el componente protético. Y ahí está otro punto muy interesante que es el cicatrizador en un material de PIC, ¿no es cierto? Un material ya diferente, distinto de lo que la gente ya está acostumbrada, que te da la facilidad de tornearlo, de adaptarlo y hacer el cicatrizador personalizado, que también me parece una ventaja fantástica. Así es, así es. Y justamente tuve un caso de un paciente que igual le operé hace más o menos un mes, le hice a nivel de un premolar, justo fue la mamá de un Ajá. colega que le hicimos una extracción y si hay la posibilidad, te quisiera mostrar el caso también para que lo vean. Dale, dale, ponelo. Déjame ver. Que me pareció súper chévere porque tú sabes que a veces hay la posibilidad de instalar el implante, sin embargo, si no Ujú. consigues suficiente torque para tú hacer una carga inmediata, tú puedes hacer la instalación del cicatrizador. Claro. Entonces, eso es algo que me pareció genial en la parte del sistema, ¿no? ¿Qué es el Es, diferencial en es- la realidad con otros? Porque tal vez hacer la personalización utilizando el cicatrizador de PIC es mucho más simple que tal vez utilizando otro tipo de elemento. es muy interesante. Sí, estoy de acuerdo contigo por varios motivos. Uno, porque te ahorras tiempo. O sea, en el tiempo que va haciendo la osteointegración el implante, uno ya puede ir maturando los tejidos alrededor. No tenés la segunda cirugía, la cirugía de apertura, para hacer, para abrir el tejido, ¿sí? Entonces el paciente ya mucho más feliz. ¿Te pasa a vos que los pacientes a veces vienen y dicen, tenemos que hacer otra cirugía para abrir el tejido? Y dicen, oh, yo pensé que no había más. Exactamente, y es tedioso, ¿sabes? Porque el paciente lo que menos quiere es a nadie, ¿no? En la realidad, sentir A dolor, nadie. inflamación es un desconforto. Entonces, tú tener esa facilidad de evitar cirugías de injertos, un colgajo para poder cubrir esa área quirúrgica, entonces sí te facilita, ¿no? Y de una otra manera también estás ganando tiempo, ¿no? Porque la parte protésica la vas a hacer en menos tiempo. Es verdad. Eh, a ver, hay una pregunta acá. ¿Cuál es el término adecuado de provisionalización inmediata o carga inmediata? Ajá, muy interesante esa pregunta. ¿Verá que ya vas a poner la presentación, Sí, ahorita Javier? te voy a poner, mira, no sé si la estás viendo ahí. Se ve, sí. Ajá. Si la puedes Déjame hacer ver. más grande, Ahí está. Entonces, justamente, más abajo un poco la cámara. Ahí. justo ahí. Este caso hicimos la extracción de la pieza número 15, ¿no? Pero fíjate que Baja un tenías, poco, baja un poco el brillo de tu pantalla. a ver, permíteme un ratito.
Ahí, Ahí va mejor. ahí está. Sí. Entonces, como te decía, en este caso, si tú te fijas en la tomografía, tienes bastante hueso en sentido ápico coronal para poder hacer la instalación de un implante inmediato. Sí. Entonces, justamente haciendo la extracción de la pieza, lo que hicimos es, en este caso, instalar un implante de 3.3 por 9. Ajá. Claro, es importante verificar que la parte del implante tiene que estar por lo menos 4 milímetros por debajo del margen gingival. Perfecto. Entonces, en ese gap nosotros rellenamos con NanoSint, Muy bien. instalamos el cicatrizador de PIC, lo cortamos para dejarlo más o menos al nivel de la red del margen, ¿no? Ajá. Y no necesitamos puntos de sutura. Eso de ahí fue, en la realidad, fuimos haciendo pequeños incrementos de resina alrededor Ujú. y obtenemos ahí tenemos la radiografía. Excelente. Entonces, Sí. El otro día me acompañaba un colega en una cirugía en el consultorio y se asustó cuando no le hicimos suturas al paciente. Ve qué linda manera de trabajar, cómo evolucionó toda esta ciencia de la implantología, que llegamos a un punto en que hoy día no damos más suturas cuando hacemos exacto, sin colgajo, ¿no es cierto? así es. Porque Eres la más sutura, minucioso, ¿no? Eres con los tejidos, uno se vuelve mucho más delicado, ¿no? Y realmente el postoperatorio es fantástico porque el paciente no es tiene mucho mejor. mucho mejor, mucho mejor. Tenemos, porque ese es el primer momento en que nosotros hacemos la constricción de los tejidos y ya empezamos a acelerar la reabsorción cuando hacemos una sutura con compresión o apretando ahí para intentar cerrar por primera intención. Y esa Así es. salida de poder poner un cicatrizador personalizado con resina flow es fantástica. Eh, sí, y algo importante también, no sé, hasta Edwin Rales, él tiene un artículo que publicó de cómo hacer el proceso de la instalación del cicatrizador personalizado, porque el objetivo es también trabajar por dentro del cicatrizador, dejando el contorno subcrítico para tu poder dar estabilidad al biomaterial, ¿no? Y al coágulo. Exacto, exacto. Y es una forma diferente de trabajar de que hacíamos los provisionales con diente. Con diente siempre dejamos bastante convexo, bastante largo, grande, no, largo no, ancho, perdón, ancho, para poder empujar los tejidos y en implantología hacemos el contrario. Dejamos que la encía sea más ancha para tener más longevidad. ¿Tenés una foto del cicatrizador personalizado? A ver, claro. ¿Sabés que ese artículo de Edwin fue uno de el artículo más bajado de la revista donde lo ha publicado en el año pasado? A mí sí, es genial. En realidad Es es un muy genial, buen es artículo. muy, muy bueno, muy Muy bueno. buen artículo. No, y justo tengo acá la imagen, mira, te voy a A mostrar. ver, ese es el artículo. Entonces, lo interesante es cómo aquí se maneja la parte interna, ¿no? Ajá. Del cicatrizador. ¿Cómo lo Eh, describirías a ese dibujo interno que le tenemos que dejar al cicatrizador? Cóncavo, ¿no? La parte del cicatrizador tiene que ser cóncava, ¿no? Como en un formato de una letra T o más o menos, Así es. pero Exactamente. no ¿Sí? sin ángulos rectos, con ángulos Sin siempre ángulo arredondados. sí, y algo de en la realidad algunos pacientes o me preguntan si es que hay algún riesgo de que el cicatrizador se salga, pero realmente como entra por fricción, no hay ningún riesgo, ¿no? No creo. El otro día tuve que sacar uno y me costó tanto que si, si ese paciente me hiciera la pregunta le iba a decir que lo sacara a él. Sí, es Queda bastante muy, caro. muy retenido. Queda muy retenido el cicatrizador, no, nunca me ha Sí. pasado.
No, en ese tipo de casos prácticamente he solucionado mucho la parte clínica, ¿no? Bueno, no sé si acá le respondimos a Ricardo, el término adecuado de la provisorización inmediata o carga inmediata. Ricardo, el formato del provisorio tiene que ser el que ya estás acostumbrado, pero tiene que tener el ancho suficiente, el diámetro suficiente para mantener los tejidos apoyados, ¿sí? Una vez que sacamos el diente y no hay más ligamento periodontal manteniendo esas encías de encuentro al diente, tenemos que tener un provisorio que haga el soporte para ese tejido para que él no se abaje. Exactamente. ¿Qué otro Y lindo caso separaste, Javier? A ver. mira, tengo un caso de una paciente muy querida que en la realidad le hicimos una técnica de Ollonfort, ¿no? Y la historia de la paciente es que ella llegó porque prácticamente tenía una enfermedad periodontal, todas las piezas superiores estaban comprometidas y bueno, en la realidad, como estaban condenadas, decidimos hacer las extracciones y partir para una prótesis híbrida, ¿no? Perfecto. Te voy a mostrar el caso cómo quedó. Mira, ¿está bien ahí? Un poco más abajo. Ahí. Ah, ahí. Bien. Entonces, mira, le hicimos las extracciones. Ajá. Y el beneficio acá del sistema es que cuando tú colocas estos referenciadores angulares, tú puedes dejar todos los componentes una vez que llevas al dispositivo de angulación paralelos, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente, ¿cuál es el beneficio? Es que una vez que dejas todos los referenciadores paralelos, eso transfieres tú para el dispositivo de angulación. Una vez que angulas los intermediarios protésicos y dejas todo paralelo, es mucho más fácil la etapa del laboratorio, porque prácticamente tú estás mandando al técnico una posición mucho más paralela de todos los intermediarios que va a facilitar que se realice una estructura de la barra de una forma totalmente pasiva. Perfecto. Entonces, esta es la etapa en la que hicimos la transferencia de los intermediarios, Ajá. unimos con Duralite, Ok. tomamos la impresión y a diferencia de otros sistemas, ese mismo transfer te sirve a ti para poder hacer la prótesis provisional. Si es que tú ya tienes la prótesis, lo único que haces es las cavidades dentro de la prótesis y haces la adaptación a los transfers. Si Ajá. no, tú lo que mandas es al laboratorio la impresión y se procede a hacer la prótesis. Acá tenemos una broma que el laboratorio tendría que dar descuento, Ah, porque sí, ahora siempre está bien referenciado, siempre están claro. todos paralelos, mucho más fácil. Ah, exactamente. Y para los técnicos, créeme que yo hasta poderles enseñar y realmente, claro, ellos están acostumbrados a sistemas en los que ellos tienen que hacer la adaptación de los componentes, el cagado para hacer la adecuación de la barra. Entonces, realmente para ellos les simplifica mucho la etapa también laboratorial, ¿no? Sí, simplifica bastante. Vayan haciendo Eh, preguntas acá abajo. Yo he sacado los comentarios para que no estén al frente de nuestro invitado, pero abajo hay una señal de interrogación. Aprieten ahí y manden sus preguntas, así las vamos respondiendo. y mira, te voy a mostrar la imagen cómo está, Patricio. ¿Cómo está ahora? A ver. Entonces, nosotros en el momento de la cirugía tuvimos que hacer bastante desgaste de tejido óseo porque la paciente tenía una sonrisa bastante gingival. Ok, Bueno, y este fue el resultado, ¿no? muy lindo, muy lindo. Y fíjate en la parte cómo está la colocación de los implantes adecuadamente distribuidos, el asentamiento de la barra adecuado. Eso es muy importante, el asentamiento de la barra de forma pasiva, de forma a no tener tensión en los componentes.
Ese es un error que mucha gente comete, de dejar la barra sobre tensión. O sea, cuando la vamos a instalar, con los tornillos no hay que sentir tensión, porque esa tensión se No, transfiere en reabsorción del hueso, ¿no es cierto? exactamente. Y eso es la realidad. Y qué pasa, muchos profesionales pueden pensar que mientras más le aprietas al tornillo y se adapte, eso es que está ejecutado un trabajo adecuado en el laboratorio. Exactamente. A veces Y, del laboratorio, a veces de la impresión, exactamente. pero lo que sí nosotros no debemos aceptarlo. Se debe cortar esa barra, hacer un punto, acá le decimos punto de solda. Bueno, ¿Cómo se dice ahí? lo También mismo. un Ajá. punto de solda para que Sí, eso venga mismo. y entre de forma pasiva. Eso es muy, Así es. muy importante para la rehabilitación. Sin embargo, claro, aún así siempre va a haber, como tú me dices, si es que sientes algún tipo de apretamiento del tornillo, eso puede generar una reabsorción o también una fractura del tornillo. Si entra con mucha tensión, se fractura. Es verdad. Acá pregunta Nedandres si siempre los implantes quedan sumergidos infraóseo o si pueden ser instalados bone level. Mira, yo de recomendación instalo los implantes 2 milímetros infraóseos, eso es lo que la empresa recomienda. Sobre todo porque el sistema es un conimorce puro, entonces tiene que haber una posición de hueso por encima de la córnea. Exacto. Y, pero mi respuesta sería que sí se puede utilizar bone level, pero va a funcionar mucho mejor si lo dejas de 2 a 3 milímetros sumergido en el hueso. Ese es un cambio de paradigma, una forma de pensar diferente que al principio, al tomar conocimiento del sistema, uno siempre tiene que adaptarse. Pero después que lo empezás a hacer y ves el resultado en las radiografías, es muy diferente, ¿no es cierto? Así es. No, totalmente. Hay Ot- muchas veces en las que si tienes alguna limitación anatómica y no puedes sumergirlo, vas a tener que dejarlo en el ocio, ¿no? No Es existe otra. verdad. Sin embargo, Acá lo bueno es que pregunta, también tienes componentes, disculpa Patricio, algo dale, que dale. vale la pena recalcar es que tienes las alturas de los intermediarios desde 0,5, ¿no? Sí, Entonces, eso te da una apertura para poder en esos casos trabajar, si es que sería el caso de dejarle a nivel óseo, ¿no? sí. Ahora, por ejemplo, dando mi opinión, es que en casos en que vos ves que elegiste un tamaño de implante y te va a quedar bone level, si es posterior, muchas veces tenemos una encía muy, muy delgada, Sí, ¿sí? hacer Eh, en un primer momento va a estar tapada, pero después eso va a sufrir con la masticación, con el cepillado, por muchos años. Mi tip sería elegir un implante de menor tamaño y dejarlo sumergido siempre que sea posible. claro, mucho mejor. Tenemos una otra pregunta acá, a ver, de Iván. Iván pregunta, ¿los componentes para impresión digital son iguales a los de impresión convencional? Eh, Tú que eres No, creo que él pregunta si tiene componentes para hacer escaneamiento, para hacer flujo digital. No, no son los mismos, son diferentes. Para son los hacer la estándares, ¿no? impresión, claro, para hacer las impresiones convencionales con transfers. Y si no, tenemos el Scambori para hacer el flujo digital. Otra Sin pregunta embargo, de Juan Pablo dice, levantamiento de seno maxilar y colocar el implante sumergido a la vez. ¿Cuál es tu experiencia, Javier? disculpa Patricio, no te entendí muy bien. Si tenemos un seno maxilar neumatizado con una altura de 3 milímetros de hueso, ¿podemos realizar el levantamiento? A ver, lo aconsejable sería hacer un levantamiento traumático, ¿no? Hacer una ventana para poder rellenar
eso con un biomaterial. Y yo Ajá. creería que por la altura, si tienes de 3 milímetros, tal vez lo más importante sería hacer una segunda etapa, ¿no? Para darle más estabilidad al implante. Sí, yo estoy de acuerdo. Hasta una altura de 5 milímetros se puede, a veces conseguimos ya hacer la instalación del implante y el levantamiento de Simultáneo. seno en el mismo momento, ¿sí? Porque una Sí, vez que va a funcionar mejor si lo dejamos sumergido, si no es mejor esperar una segunda oportunidad para la colocación de los implantes. Eso es mi conducta. sí, totalmente. Pienso igual. ¿Sí? Un milagro de cada vez, ¿no? Es verdad, es verdad. Eso es muy, muy importante que tengamos eso siempre en mente en el consultorio. Un Y pensar milagro en de el cada paciente. vez. Y pensar en el paciente. Mira, hoy justamente hice una cirugía en la que tenía que hacer una extracción de unos 3 remanescentes a nivel de premolar y molar superiores. Créeme, yo ya iba preparado para implantes, pero cuando tú te deparas con raíces anquilosadas, realmente es complicado. Y a veces cuando tienes alguna pérdida de tabla vestibular, es mejor esperar, rellenar, hacer un relleno de alveolos y esperar, ¿no? Sí, ese es un tema. El fin de año pasado me pasó lo mismo. Una hora para sacar una raíz anquilosada y 10 minutos para hacer una cirugía guiada. ¡Wow! Sí, Qué desespero para hacer esa extracción. sí. Pero es como tú dices, en la realidad, si es que tú ya sabes que el sistema funciona de la mejor manera, pero muchas veces hay casos en los que te toca tal vez hacer un abordaje de una forma más minuciosa. Yo creo que también con la edad uno también se vuelve más, yo creo que, no sé si medroso, pero tal vez más cauteloso, ¿no? Cauteloso, cauteloso es una palabra más bonita. Cauteloso, cauteloso. Pero no, el miedo siempre debe estar presente. El miedo nos ayuda. Acá Así es. pregunta George Alexis, ¿implante corto o levantamiento de seno? Jorge Alexis, ¿de dónde nos hablas? Escribime acá, a ver, ¿de qué país nos hablas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Implante corto o levantamiento de seno? Bueno, yo te podría decir que, a ver, si es que hay la posibilidad de tú poder evitar hacer un levantamiento y trabajar con un implante corto, con total seguridad. O sea, Sí, tú estás contando con un sistema que tienes un excelente trabamiento tanto en maxila como en mandíbula. Ahora, perfecto. no veo la necesidad de hacer un levantamiento si es que tú tienes por lo menos 7 milímetros de altura. O sea, Sí. el implante de 5 entre los 2 milímetros y más que suficiente. O hacer un levantamiento hasta 4 milímetros, tú podrías hacer un levantamiento de centro automático e instalar el implante, ¿no? También. Teniendo, son cuestiones individuales que mucho hay que decidir junto al caso clínico, junto al paciente, ¿no es cierto? Porque en un paciente que tenés 7 milímetros de altura, tenés tres opciones. Puedes hacer o un levantamiento de seno, o el implante corto, o el levantamiento de seno con un implante junto a la misma vez. Así es. Una cosa que me ayuda a decidir a veces es la edad del paciente. Son pacientes jóvenes, ahí vamos por el levantamiento de seno para tener más hueso, más, darle más sobrevida a ese implante. Y cuando son pacientes ya de una edad mayor, 70 o 80, ahí voy más por los implantes cortos. Así es. Ahora, te podría decir que también si es que quieres tener un poco más de precisión con el sistema de cirugía guiada, me parece espectacular. ¿Ya lo usaste? Ya. Y justo tuve un caso de un paciente en la realidad que tenías una limitación, tenías en el área de posterior de mandíbula solamente la posibilidad de instalar implantes cortos, pero tenías que tener Uh una -huh. precisión porque también tenías una limitación también en espesura. Entonces, Ajá.
realmente me facilitó la cirugía porque, claro, haciendo una adecuada planificación, claro, tuve que sí hacer un leve colgajo, pero igual, haciendo el fresado de una forma mucho más precisa, pude instalar los implantes sin problema. Excelente. Acá nos cuenta Rafael Páez. ¿De dónde hablas, Rafael Páez? Eh, Desde que uso los implantes ultra cortos de Arxis, casi no hago más levantamiento de seno maxilar. ¿Qué te parece? Muy bueno. Realmente estos implantes Arxis cortos tienen un comportamiento diferente de los que de distintas marcas que ya fueron usados por ahí. Muchos relatos de colegas que tienen un altísimo trabamiento y funcionan muy, muy bien. Lo que sí hay siempre que tener en cuenta que si hacemos prótesis unitarias, que esté bien recto, para utilizar un componente bien recto, o sea, cuidar con la posición tridimensional del implante. Claro. Y muchas veces también, Patricio, hay situaciones en las que podrías tú también angularle de al implante, ¿no? A ver, no necesariamente te hablo de implante corto, ¿no? Pero si es que tú no quisieras hacer una cirugía de levantamiento de seno, tú puedes directamente angularle el implante para intentar hacer ese procedimiento y, claro, contar con el beneficio de utilizar el intermediario angulado, ¿no? Eso seguro, eso seguro. Eh, Salir por la tangente al seno con otro implante y angular el aditamento para no hacer un levantamiento de seno es una muy buena técnica y con el sistema Axis es fenomenal porque vos controlás si necesitas de 11 grados, 15, 17, 13 grados, vos lo dejás al punto, al punto. Exactamente. Una cosa que me gusta mucho a mí por haber tenido estar con la escuela vieja de implantología y eso hay puntos que no cambian por más que vengan muchas modernidades, es que la gente muchas veces va por los implantes siempre unitarios. Y siempre que posible, si los hacemos unidos, prótesis unidas, vamos a estar siempre teniendo una división de las fuerzas mastigatorias y eso nos puede dar muchos años más de sobrevida a los implantes. Eso es un tema que mucha gente que empieza ahora quiere siempre hacer los implantes unitarios. Para mí es muy importante si podemos unirlos para distribuir las fuerzas. Y en implantes cortos, ¿tú los unes igual? ¿O si fueran prótesis múltiples? Sí, sí. Porque ese es un cuestionamiento que también surge por parte de varios colegas, ¿no? Ajá. Y los implantes cortos no están indicados para carga inmediata, pero sí para, para carga tardía. Perfecto. A ver si tenemos otras preguntas acá. Vayan escribiendo abajo, gente. Vayan escribiendo. Aprieten el avioncito abajo al lado. Vayan disparando y llamando a sus colegas para que vayan conversando con nosotros y aportando más con su experiencia. Y acá en la señal de interrogación que tenemos abajo, aprieten para seguir haciendo preguntas y así vamos charlando y cambiando experiencias. Javier, ¿trajiste otro caso lindo? Sí, 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 justamente un caso que te quería mostrar ahorita es también de un implante inmediato, pero a nivel de premolar. Déjame, te paso ahí. ¿Está ahí bien, Patricio? Un poco más para atrás. Ahí está bien. A ver, espera un minuto que no te veo. Para abajo, un poquito más para abajo. Ahí está bien. Entonces, fíjate aquí que es justamente una fractura de la pieza 24. Perfecto. Igual manera, tú ves la tomografía, ves hueso en sentido ápico coronal y vestíbulo palatino que te permite hacer la instalación de un implante inmediato a nivel de la raíz palatina de la pieza. Sí, Entonces, siempre haciendo la extracción mínimamente ácido, preservando las paredes,
haciendo el sondaje de la cresta ósea permanente, que es importante, y verificando, como te hablaba, que el marco tú tienes que instalar generalmente el implante 4 o 5 milímetros por debajo del margen conjuntival. Perfecto. Entonces, en este caso se hizo el fresado con la fresa 2.4. De ahí se avanzó pensando en instalar un implante de 3.8. La fresa final fue de 3.4. Muy Aquí, bien. aquí se avanzó hasta el final de la fresa. Se instaló un implante de 11 milímetros. Se hizo la instalación del implante con el eslabón del contículo y se terminó de instalar con la Alcatrac. Muy bien. Ahí, viendo que se alcanzó el torque de 60 newtons, se decidió hacer la carga inmediata. Sin embargo, en este caso, lo que se optó es por colocar el cicatrizador y sobre el cicatrizador hacer un provisional. Perfecto. Ahí le va a gustar a Ricardo si está todavía para ver el provisor. Entonces, aquí vemos cómo la parte del gap tú lo rellenas con el biomaterial. Ujú. De preferencia, siempre en este caso, una hidroxiapatita con betafosfato tricálcico, que es del NanoSint, que lo que me gusta de este biomaterial es la porosidad, ¿no? Sí, Que facilita mucho que haya esta neoformación por la porosidad en sí. sí, es un producto muy interesante que tiene de 80 a 90% de porosidad. O sea, tiene aire por adentro y eso facilita que las células vayan por adentro de los gránulos, haciendo la reabsorción por afuera y por adentro. Así es. Y fíjate aquí cómo está la parte del provisional utilizando el cicatrizador. Entonces se crean unas retenciones a nivel de las paredes del cicatrizador y se deja en infraoclusión el provisional, ya que estás trabajando en un área posterior, ¿no? Sí, muy lindo. Después de los 40 días, obteniendo ya nosotros, vemos que existe ya aquí a los 90 días un tejido totalmente condicionado. Ajá, Y a partir de esta etapa es cuando tú ya haces la selección del transverso del componente protésico, ¿no? porque ahí ya tenés prácticamente la altura final del tejido, una vez que Exactamente. ya terminó su maturación, claro. Así es. Y mira aquí que colocando el referenciador angular, como se instaló el implante en la raíz palatina, entonces Ajá, hubo una inclinación del implante hacia vestibular. Entonces, aquí con el referenciador se decidió llevar el componente más hacia el palatino perfecto. a la posición en la que nosotros queremos que sea la emergencia para poder tú después llevar el componente protésico al dispositivo de angulación, Ajá, en donde de un lado tú colocas el referenciador que no tiene memoria, es decir, se mantiene la posición que tú seleccionaste en boca, y lo que se hace es girar el disco hasta que el disco toque con las paredes del referenciador. está muy En bueno ese, eso, porque ahí podés hacer, por ejemplo, si querés, podés seguir haciendo una prótesis atornillada. Sale el tornillo va a salir justamente en la fosa central. así es. Entonces, algo importante, Patricio, es que al momento de previamente a la instalación del componente, tiene que estar la superficie lo más limpia posible, ¿no? Lavar bien, secar bien, para que exista un adecuado asentamiento del componente protésico. Antes que siga, yo te iba a preguntar, el provisional, ¿cómo te gusta trabajarlo? ¿Con resina acrílica o con resina flow? Yo prefiero con resina flow, ¿sabes? Un Flow, principio solamente para capturarle en la realidad, fijándole con resina flow. ajá, Y ahí yo termino de aplicarle resina, puede ser la resina convencional sin problema, en la realidad. bien. Y bueno, y ahí hiciste entonces la angulación. ¿Qué angulación quedó en ese caso? 15 grados. 15 grados, perfecto. Eh, Y Solamente el ahí, sistema hasta 20 grados, ¿no?
¿Y qué aditamento elegiste? ¿Muñón o Pilar? Muñón, fue Muñón. Muñón. Muy bien. Y una vez, permíteme, instalado el Muñón, Ajá, se hizo la activación. Son tres perfecto. activaciones para instalar el Muñón y de ahí instaló el transfer encima del Muñón y ese mismo transfer te Ujú. sirve para hacer la prótesis provisional. Sería como un cilindro provisional. Exactamente. De ahí instalado, tú ya haces la impresión de transferencia del Muñón, personalizando ese Volvé una transfer. foto. Volvé una foto. Ahí. Hace un zoom de esa foto. Ahí está, ahí. Consi- Ahí. Mira qué lindo la maturación del tejido alrededor del aditamento quedó, ¿eh? Fantástico, te felicito. Y, y después tú ya la personalización la puedes hacer con Duralay o con la misma barrera gingival del blanqueamiento, ¿no? Ajá, Y directamente ya la cementación de la corona. perfecto, te quedó muy bien, te felicito, muy lindo. Y mira la estabilidad acá, que es el La estabilidad, acompañamiento radiográfico que es sumamente importante en ver cómo tú tienes una estabilidad tanto a nivel óseo, ajá, donde ves que existe ese posicionamiento del tejido por encima de la plataforma, ¿no? sí, queda muy lindo, muy bueno. Eso, ese punto del hueso por encima de la plataforma y su estabilidad a lo largo del tiempo fue la segunda cosa que me llamó más la atención. Impresionante la estabilidad de los tejidos que alrededor de ese aditamento. Así es. Entonces, ya cuando tú comienzas a trabajar de esa forma, ya no quieres cambiar, ya realmente tienes esa filosofía y vas simplificando tus casos, ¿no? En la realidad, vas a hacer las cosas de una forma mucho más previsible y simple, ¿no? Y simple para mí es algo fantástico ese cambio que estamos logrando hoy día, porque tenemos estabilidad basada en ciencia, basada en radiografías del cuerpo humano, es el mejor review que podríamos tener, es el comportamiento del hueso, y con una satisfacción muy grande del paciente. Y realmente si te pones, o sea, todos nosotros pensamos por qué realmente, o sea, cómo puede haber sido un sistema que realmente cambió la forma de trabajar 360 grados para los imitadores, los implantólogos, porque es algo totalmente novedoso, ¿no? Es Eh, verdad, es verdad. Aquí en el Ecuador ya estamos prácticamente con el sistema 2. Yo pienso que más de un año, ¿no? Y Ajá. claro, la gente todavía sorprendida porque están acostumbrados a trabajar con otros sistemas que no tienen esta filosofía. Entonces, gracias al todo el trabajo que se ha hecho, se ha ganado en la realidad de la confianza de muchos doctores acá. Entonces, eso vale la pena, ¿no? Porque se ve la seriedad también Es verdad. Ya va por más de 350.000 implantes colocados en el mundo, el implante Arxis. Está presente en Brasil, Ecuador, Chile, ahora Guatemala, Panamá, entra ahora en Uruguay, pero ya hay colegas que se los llevaron, vienen acá a Brasil, se los llevan, ya está en Perú, ya está en Colombia y está en los países árabes. Me parece fantástico eso. Está en los ¿no? países árabes también. Está en Bagdad y otros países que ahora no me acuerdo. Y este año salió el sello de la Comunidad Europea, entonces ahora empieza una nueva fase también. Qué bien, los mejores augurios para la empresa misma. Merecen, ¿no? Realmente vale la pena.
Sí, me gusta mucho, pero es un producto de mucha calidad. Y contame una cosa, eh, a vos que te gusta más la parte quirúrgica, ahora la parte protésica quedó mucho más fácil, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Sí, como te decía, yo me acostumbré desde un principio a trabajar con prótesis atornilladas, ¿sabes? Por esa Ajá, reversibilidad que tienes. Sin embargo, ¿por qué razón ahora estoy optando a hacer también prótesis cementadas? Es porque ya no tengo ese temor que tal vez en un principio, cuando comenzaba a trabajar con otros sistemas, de que se me vaya a aflojar el componente o el tornillo se me vaya a fracturar. Entonces, esos son temas, realmente son miedos que uno tiene como profesional, que no quiere eso que le ajá. suceda en la clínica de uno. Sin embargo, y ahora, al tener tu un sistema en el que no tienes ese riesgo de que se afloje el componente porque entra por fricción y no hay un tornillo intermediario, entonces lo veo el no hacer una prótesis cementada, ¿sabes? Ajá, sí, seguro que sí. Es un sistema que te lleva a tomar algunas decisiones por su facilidad, hacer una carga inmediata, instalar el aditamento, hacer una prótesis cementada por la facilidad en que se presentan los pasos, Ah, ¿sí? sí, Y exactamente. ahí volvemos. ¿Me Ahora, yo escuchaste? opto mucho por en área anterior, una prótesis directamente muñones, ¿no? A menos de que tenga poco espacio interoclusal, muchas veces ahí Ajá. sí, en ocasiones optar por una instalación de un mini pilar, que eso es algo también excelente del sistema, es que los mini pilares tú los puedes utilizar para prótesis unitarias. Sí, eso es algo muy, muy interesante, la posibilidad de tener un mini pilar para una prótesis unitaria atornillada. Muy interesante, porque tiene su sistema de trabamiento. Me escuchás bien, Javier? Sí, sí te escucho. Ah, bien. Bueno, ahora vamos finalizando para los 5 minutos finales. ¿Qué te parece si hacemos un resumen de los puntos más importantes que has destacado hoy? A ver, ¿cómo los enumerarías? Bueno, partiendo de la parte de quirúrgica, podría decirte que el sistema versátil, sumamente Ajá, simple, sí, en donde tú puedes instalar implantes como tú lo manifestaste, implantes utilizar el mismo componente para los diferentes tipos de plataforma, ¿no? Sea de 3.3, de 3.8, de 4.3. Utilizas un único intermediario protésico. exacto. El otro factor que podría destacar también es, como lo dije, la angulación de los componentes protésicos. Me parece genial tanto para cementadas como para atornilladas. Ujú. Eh, y en la realidad también lo que es la facilidad de trabajar con implantes cortos también en áreas donde tienes limitaciones anatómicas, ¿no? Sí, y tener el control total de la rehabilitación, ¿no es cierto? Exactamente, también. Acá nos, nos da un saludo doctor Luis Carrasco desde Guayaquil y nos pregunta, en las prótesis híbridas, ¿algún tip para realizar los index? ¿Qué tip le puedes Eh, dar a nuestro colega de Guayaquil? a ver, no sé el índice a qué se refiere, porque si es que tú Creo que es directamente hacer la unión de los transfers. ¿Puede ser eso, doctor Luis? un tip, o lo que podría ser así, una vez que tú, si vas a hacer la angulación de los componentes para dejarlos paralelos, pensaría que siempre es importante tener como referencia primero solamente un implante más paralelo para tú en base a ese hacer la angulación de los demás, ¿no? Ajá.
Ahora, a partir de Espera eso, que, eh, espera que no consigo sacarte la pregunta de la cara, pero un minutito. Y ahí no sale. A ver si pongo otra. Ahí. Pregunta, doctor Ned Andrés, si hay algún problema en que el pilar sea de cromo cobalto y no de titanio. Ningún problema, Ned Andrés. Ningún problema. Y funciona mejor así por ser una liga dura. ¿Sí? Entonces, ningún problema de biocompatibilidad ni nada. Es más, cuando veas las radiografías, vas a ver que el hueso está justa pegado al componente. No hace oseointegración al aditamento protésico porque justamente no es de titanio y ahí lo podés sacar otra vez. Porque si fuera de titanio, pasan dos problemas. Primero, se podría generar una osteointegración al aditamento y ahí si por algún motivo lo querés sacar, tendrías que proporcionar una fractura, que no sería bueno. Y segundo, al ser dos materiales iguales y el titanio siendo un poco blando, se podía soldar de tal forma que no lo pudiera sacar más. Entonces, al ser dos alineaciones, dos ligas diferentes, va a funcionar mejor. Patricio, en base a la pregunta que el doctor de Guayaquil la hizo, algo importante, no sé si tú lo haces, es que cuando tú vas a instalar el directamente, yo lo que hago es llevar el mini pilar con con el tornillo respectivo, ¿sabes? Antes de hacer la No te, activación, no verifico. te, no te entendí. Una vez que yo, no sé si tú tienes la misma metodología, pero cuando tú vas a instalar los mini pilares en casos de prótesis híbridas o prótesis múltiples, lo que yo hago es llevar el mini pilar con el tornillo para poder verificar primero la posición, es la posición que yo quiero, ¿sabes? Antes de activar. Y la ¿Con otra es que cuál tú también tornillo? con el tornillo del el transfer. Bien. Sí. En Sí, base a eso, tú instalas tanto si son dos, o por ejemplo, digamos que son dos mini pilares. Tú instalas los dos tornillos y ahí tú ya tienes una referencia de cuál es la posición a la que vas a instalar también el componente, ¿no? sí, ese es un tip muy interesante. Llevar el mini pilar con el tornillo del transfer de cubierta abierta. Porque ahí al ser largo es mucho más fácil primero de manipular y de encontrar el paralelismo, ¿sí? Con los tornillos más largos. Y una vez que encontramos la posición ideal a la que queremos instalar los mini pilares, hacemos una leve presión, se sacan los tornillos y ahí se activa con el martillete, ¿sí? Exactamente. Bueno. Javier, me queda saludarte, agradecerte en nombre de FGM que estés con nosotros presente. Tenemos 30 segundos más, entonces me gustaría primero agradecerte por estar aquí con nosotros. Fue muy lindo charlar contigo e invitarlos a todos ustedes que nos sigan en fgmdental.la y @Patricio Runacles. Da tu Instagram, por favor, Javier. Sí, muchas gracias, Patricio, nuevamente igual por por la invitación y de igual manera por siempre aprender de la mano de profesionales como tú. Entonces, te agradezco mucho y bueno, ya te hice la invitación también anteriormente de que vengas acá a Ecuador para Ya, como poder. dicen nuestros amigos chilenos, al tiro, mientras me vacunen, ya me voy. Mándenla cuando quieran, seguro que Aquí, sí. así, aquí Y puedes hacer la cuarentena bien con una buena gastronomía, de igual manera, Patricio. Tienes bueno, varias opciones. ahora sí, si voy a Quito, ¿qué tengo que comer y qué tengo que tomar? A ver, contame. Primero tienes que probar el ceviche aquí, ¿no? Que no es, es excelente como el peruano, pero también tenemos bastantes excelentes platos, como te lo dije, ¿no?
Entonces, y la otra cosa, o sea, también las carnes, no son como las argentinas, pero tenemos bastante buenos cortes. Muy lindo, vamos a comer buena carne ahí entonces y unos buenos Así es, ceviches. Bueno, así es, mi estimado. muchas gracias Javier, un saludo grande y para todos ustedes muchas gracias por estar juntos y síganos en el próximo Conexión FGM por una odontología mejor en Latinoamérica. ¿Sí?